Me llamo Sofía, tengo 30 años y soy de Florencia, Italia. Esta es la historia de cómo mi mundo cambió hace un año, cuando mi novio Luca me dejó porque me negué a mudarme con él a Milán. Un año después, compré la casa con la que ambos soñábamos, y lo hice sola. No es solo una historia sobre una casa, es sobre cómo descubrí mi fuerza y encontré mi lugar en el mundo. Estuvimos juntos 3 años y medio. Vivíamos en un pequeño apartamento en el centro de Florencia, en una casa antigua con paredes desgastadas y ventanas que daban a una calle empedrada. Cada mañana me despertaba con el sonido de las campanas de la Catedral de Santa María del Fiore. Tomaba un espresso en la cafetería de enfrente y me iba a mi galería, un espacio pequeño donde organizaba exposiciones para artistas locales. Amaba mi trabajo. Ayudar a jóvenes talentos y ver a los visitantes emocionarse con las pinturas era mi pasión. El salario era modesto, pero Florencia es una ciudad donde el arte importa más que el dinero. Luca era chef y su pasión era la comida. Trabajaba en un restaurante acogedor en el barrio de San Frediano, preparando pasta, tiramisú y carne a la toscana que hacían que los clientes volvieran. Los fines de semana organizaba cenas en casa, amigos, vino, risas hasta medianoche. Luca soñaba con abrir su propio restaurante, donde pudiera crear platos únicos. Hablábamos mucho del futuro, y en esas charlas siempre aparecía una casa, una antigua casa toscana en las afueras, con olivos, un viñedo y una terraza para tomar vino al atardecer. Yo ahorraba para esa casa, aunque lentamente, porque mi salario se iba en el alquiler y la vida diaria. Luca también apoyaba ese sueño, pero, como descubrí después, para él era más una fantasía. Todo cambió cuando a Luca le ofrecieron un trabajo como chef en un restaurante elegante en Milán, incluido en la guía Michelin. Era su gran oportunidad. Llegó a casa radiante, con una botella de Chianti, y empezó a hablar de nuestra vida en Milán. Un apartamento moderno, nuevos amigos, una carrera brillante. Pero yo sentí un nudo en el estómago. Milán no es Florencia. Es una ciudad ruidosa, acelerada, cara. Amaba mi galería, a mis amigos, mis caminatas por la orilla del río Arno. Mudarme significaba dejar todo eso, y mi sueño de la casa toscana. Intenté explicárselo a Luca. Tal vez podamos intentarlo a distancia. Tú vendrías, o yo iría a verte, sugerí. Pero él fue firme. Sofía, este es mi sueño. Si no vienes, significa que no estás conmigo. No quiero vivir en el pasado. Sus palabras me dolieron. Discutíamos cada vez más, y cada conversación terminaba en silencio. Un día, me miró a los ojos y dijo, «Tú eliges Florencia, no a nosotros. No puedo seguir así». Fue el final. 3 semanas después, recogió sus cosas, dejó las llaves en la mesa y se fue. Me quedé en el apartamento, sintiendo que todo se desmoronaba. Los primeros meses fueron muy difíciles. Caminaba por Florencia como si no estuviera realmente allí, evitando los lugares donde íbamos juntos. El café en nuestra cafetería favorita ya no sabía igual, y las noches eran demasiado silenciosas. Mis amigos intentaban animarme, me invitaban a salir, pero yo me encerraba en mí misma. Me preguntaba si había sido demasiado terca, si debería haber ido con él. Pero una noche lluviosa, mientras tomaba un vaso de vino y miraba mis viejas acuarelas paisajes de Toscana que pintaba por placer, lo entendí. No quería ser alguien que renuncia a sus sueños por otro. Quería esa casa. Y la conseguiría sola. Esa idea se convirtió en mi guía. Hice un plan. Mi salario en la galería apenas cubría los gastos, así que decidí aumentar mis ingresos. El dueño de la galería me ofreció dar talleres de pintura para turistas, y acepté, aunque no me gustaba mucho enseñar. También empecé a vender mis acuarelas. Antes me daba vergüenza mostrarlas, pero ahora las publicaba en redes sociales y las ofrecía en la galería. Para mi sorpresa, empezaron a venderse. Los turistas compraban mis vistas de Florencia y las colinas toscanas. Además, tomé trabajos de diseño gráfico para cafeterías y bodegas locales. Trabajaba sin descanso. Mis días empezaban con talleres,
Seguía con la organización de exposiciones y terminaban pintando o diseñando por la noche. Dejé de comprar ropa nueva, renuncié a viajes y cocinaba pasta en casa para ahorrar. Había días en los que Félix a usted, pero cada vez que revisaba mi cuenta, veía que mi sueño estaba más cerca. Imaginaba la casa, paredes de piedra, el aroma de la lavanda, atardeceres sobre las colinas. Eso me mantenía en pie. 8 meses después, había ahorrado lo suficiente para buscar una casa. Contacté a un agente inmobiliario y le expliqué que quería algo especial. Una casa toscana antigua, no muy lejos de Florencia, con jardín y vistas a las colinas. La búsqueda fue más difícil de lo que esperaba. La primera casa era demasiado grande. La segunda estaba casi en ruinas. La tercera estaba en una zona ruidosa. Visité decenas de pueblos. Pasé horas mirando fotos, pero nada encajaba. Empecé a dudar si no estaba pidiendo demasiado. Pero un día, el agente me llamó. Sofía, encontré lo que necesitas. Fuimos a una aldea a 40 minutos de Florencia. La casa estaba en una colina, rodeada de olivos y viñedos. Era de un piso, con tejado de terracota, paredes de piedra y grandes ventanas. En el patio crecían lavanda y romero, y desde el jardín se veían las colinas toscanas bañadas por el sol. Dentro olía a madera, y la sala con chimenea parecía sacada de mis sueños. Caminé por las habitaciones. Toqué las paredes ásperas. Imaginé cómo pintaría junto a la ventana. Era mi casa. Comprar la casa fue un desafío. El banco no quería darme una hipoteca porque mi salario era irregular y mis ingresos por las acuarelas no se consideraban estables. Pasé semanas reuniendo documentos, demostrando mi capacidad de pago. Cuando parecía que todo se iba a caer, una amiga de la galería me presentó a un coleccionista de arte, un señor mayor que aceptó financiar el pago inicial a cambio de una serie de mis pinturas. Era un riesgo. Si no podía pagar la hipoteca, lo perdería todo, pero lo tomé. 5 meses después, tras innumerables firmas y revisiones, recibí las llaves. El día de la mudanza fue mágico. Llegué con cajas llenas de mis pinturas, libros y una vieja cafetera. Mis amigos ayudaron a llevar las cosas y organizamos una pequeña fiesta. Vino, queso, risas hasta el amanecer. Compré una mesa de madera antigua, colgué mis acuarelas en las paredes, planté más flores en el jardín. Cada mañana salía a la terraza con mi café, respiraba el aroma de la lavanda y sentía que, por fin, estaba en casa. 6 meses después, recibí un correo de Luca. Decía que vendría a Florencia por un festival gastronómico y quería verme. Acepté, aunque con algo de nerviosismo. Cuando vio la casa, se quedó sin palabras. Sofía es la casa con la que soñábamos. Las paredes de piedra, el viñedo. ¿Cómo lo lograste?, preguntó, claramente impresionado. Nos sentamos en la terraza a tomar vino. Me contó sobre su vida en Milán. El trabajo en el restaurante era agotador, turnos de 14 horas, presión constante, competencia intensa. Alquilaba un apartamento pequeño, gastaba casi todo su salario en el alquiler y se sentía solo. Admitió que extrañaba Florencia, nuestras cenas, a mí. Luego dijo, cometí un error al irme, Sofía. Pensé que Milán me haría feliz, pero me equivoqué. ¿Y si vuelvo? Podríamos vivir aquí, juntos. Me quedé en silencio, mirándolo. Hace un año, esas palabras me habrían emocionado, pero ahora todo era diferente. Recordé cómo me esforcé tras su partida, cómo trabajé noches enteras, cómo temblaban mis manos al sostener las llaves. Miré mi jardín, las colinas, la vida que construí, y dije, Luca, aprecio tu sinceridad, pero esta casa es mi sueño, y lo hice realidad. Estoy feliz aquí, y no quiero cambiar nada. Asintió, como si lo esperara. Al día siguiente, regresó a Milán. Ahora vivo en mi casa. Cada mañana salgo a la terraza, pinto paisajes, escucho el canto de los pájaros. A veces pienso cómo habría sido si me hubiera ido con Luca, pero luego miro los olivos, el atardecer sobre las colinas, y sé que tomé la decisión correcta.
Esta casa no es solo un lugar, es mi historia, mi fuerza, mi libertad. Me llamo Ana, tengo 29 años y quiero compartir con ustedes una historia que transformó mi vida. Hace un año terminé con mi novio, Maxim, con quien estuve casi 3 años. Todo comenzó con un sueño, un desacuerdo y una decisión que me llevó a la casa que siempre había deseado. Vivíamos en San Petersburgo, en un pequeño apartamento alquilado, cerca de la avenida Nevsky. Yo trabajaba como especialista en marketing en una empresa pequeña pero acogedora. Amaba mi trabajo y la ciudad. Sus mañanas brumosas, los puentes levadizos, el aroma a café en las cafeterías. Maxim era programador, ambicioso y determinado. Soñaba con una carrera en una gran empresa de tecnología, y un día su sueño se hizo realidad. Le ofrecieron un trabajo en Moscú con un salario que nunca había imaginado. Sin embargo, había un inconveniente. Tenía que mudarse. Maxim estaba entusiasmado. Hablaba de Moscú como la ciudad de las oportunidades, de cómo podríamos comprar un apartamento, viajar y vivir una vida plena. Yo no compartía su entusiasmo. San Petersburgo era mi hogar. Allí vivían mis padres, mis mejores amigos, y me sentía en mi lugar. Además, tenía un sueño del que hablaba poco. Quería comprar mi propia casa. No un apartamento en un edificio, sino una casa con jardín, donde pudiera cultivar flores, leer en la veranda y organizar reuniones con amigos. Había estado ahorrando durante años, pero aún estaba lejos de mi meta. Cuando Maxim me contó sobre la oferta, al principio intenté apoyarlo, pero sentía una creciente inquietud. Mudarme significaba dejar mi trabajo, a mis amigos, a mi familia, y empezar de cero en una ciudad que apenas conocía. Comenzamos a hablar de ello, y las conversaciones pronto se convirtieron en discusiones. Él decía: Ana, es nuestra oportunidad. Encontrarás un nuevo trabajo. Moscú es otro nivel. Yo respondía: ¿y qué pasa con mis sueños? ¿Por qué debo dejar todo por tu carrera? Las discusiones duraron semanas. Maxim pensaba que solo tenía miedo al cambio, pero yo sentía que no me escuchaba. Finalmente, me dio una condición. O vienes conmigo o terminamos. No puedo dejar pasar esta oportunidad. Fue un momento difícil. Lo quería, pero en ese instante supe que no estaba dispuesta a sacrificarme. Dije: si esa es tu elección, me quedo. Me miró con decepción. Preparó sus cosas y una semana después se fue a Moscú. Los primeros días tras su partida fueron confusos. Caminaba por el apartamento, que ahora parecía demasiado grande y vacío. Todo me recordaba a él. Su taza en la mesa, los libros que dejó, su presencia en cada rincón. Me sentía triste, cuestionándome si había hecho lo correcto. Mis amigos intentaban animarme, pero me sentía perdida. Sin embargo, en el fondo, comenzó a crecer una determinación. Entendí que esa ruptura no era el fin, sino el comienzo de mi propia historia. Decidí enfocarme en mi sueño, la casa. Eso se convirtió en mi motivación. Revisé mis finanzas, hice un plan. Mi salario era bueno, pero no suficiente para una casa en San Petersburgo. Empecé a tomar trabajos extra. Escribía textos para sitios web, ayudaba con campañas publicitarias, incluso manejaba las redes sociales de una cafetería local, guardaba cada centavo extra. Dejé de salir a restaurantes, compraba ropa solo en rebajas y usaba el transporte público en lugar de taxis. No fue fácil, pero cada vez que veía crecer el saldo en mi cuenta, sentía que avanzaba hacia mi meta. 6 meses después, había ahorrado lo suficiente para empezar a buscar una casa. Contacté a una agente inmobiliaria y le expliqué que quería algo acogedor, con jardín, a no más de 1 hora de la ciudad. La búsqueda fue un desafío. La primera casa que vi estaba en mal estado, oscura, con un tejado con goteras y un olor extraño. La segunda era demasiado pequeña. La tercera, demasiado cara. Empecé a perder la esperanza, pero la gente me animaba a seguir. Un día de otoño me llamó y dijo: Ana, encontré algo que te va a encantar.
Fuimos a un suburbio tranquilo, con calles ordenadas y árboles antiguos. La casa era de 2 pisos, con paredes blancas y grandes ventanas. En el patio crecían manzanos, y los macizos de flores, aunque descuidados, tenían mucho potencial. Dentro olía a madera, y la sala con chimenea parecía sacada de mis sueños. Caminé por las habitaciones, imaginando cómo pondría los muebles, cómo tomaría té en la veranda, cómo plantaría rosas. Era Ela, mi casa. Cerrar el trato tomó bilateralmente. Tomó 3 meses. El banco aprobó la hipoteca, pero tuve que reunir muchos documentos, demostrar mi solvencia y pasar por varias verificaciones. Hubo momentos en los que pensé que todo se caería, pero no me rendí. Y un día frío de febrero, recibí las llaves. Fui a la casa, abrí la puerta y me quedé parada en la sala vacía, sin creer que era mía. Lo había logrado, yo sola. La mudanza fue como una fiesta. Mis amigos ayudaron a llevar las cosas. Bebimos champán en el suelo, rodeados de cajas. Compré un sofá, una mesa, colgué cortinas y empecé a hacer mío el espacio. En el jardín planté rosas y lavanda, y en la veranda puse una mecedora. Cada mañana salía con mi café al patio, respiraba el aire fresco y sentía que, por fin, estaba en casa. Un par de meses después de mudarme pasó algo inesperado. Estaba desempacando cajas en la veranda cuando escuché: ¿Ana? Me di la vuelta. Era Maxim. Había venido a San Petersburgo por una conferencia y decidió visitarme. Supongo que consiguió mi dirección por amigos en común. Cuando vio la casa, se quedó sorprendido. ¿Compraste esto? ¿En serio? ¿Tú sola?, preguntó, claramente impresionado. Nos sentamos a tomar té en mi nueva cocina. Maxim parecía agotado. Contó que Moscú no era como esperaba. El trabajo lo estresaba, apenas tenía amigos, y el alquiler se llevaba la mitad de su sueldo. Admitió que extrañaba San Petersburgo, nuestra vida, a mí. Luego dijo: me equivoqué, Ana. Me arrepiento de haberme ido. ¿Y si regreso? Podríamos empezar de nuevo. Me quedé en silencio, mirándolo. Hace un año, esas palabras me habrían emocionado. Pero ahora todo era diferente. Miré mi casa, el jardín por la ventana, la vida que construí desde cero. Recordé cómo me esforcé por mi sueño, cómo temblaban mis manos al sostener las llaves de la casa. Y dije: Maxim, me alegra que hayas tenido el valor de admitirlo, pero yo tomé mi decisión. Esta casa es mi sueño y no quiero perderlo. Estoy feliz aquí. Asintió, como si lo esperara. Al día siguiente, regresó a Moscú, y yo me quedé. A veces pienso, ¿cómo habrían sido las cosas si me hubiera ido con él? Pero luego salgo al jardín, toco los pétalos de las rosas, escucho el silencio y sé que tomé la decisión correcta. Esta es mi casa, mi vida, mi victoria.